Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este es un tema extremadamente recurrente, sobre todo en una comisión que tuvo un trabajo muy importante que muy pronto esperemos de su informe en esta sala, señor presidente. Y es respecto a la investigación justamente de la usurpación de agua que ocurre en los ríos de nuestro país. Yo quiero informar y quiero decir en esta comisión, para poner un contexto, este proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en nuestro Parlamento. Decir que justamente, digamos, el tema de la usurpación de agua, cuando nosotros investigamos en la comisión, nos encontramos con un fenómeno muy especial. Primero, que podemos decir, y eso lo dice la propia Dirección General de Agua, que hay cuencas agotadas en parte de nuestro país y fundamentalmente en el norte de nuestro país. Empezamos por la cuenca de Copiapó, empezamos por la cuenca de Petorca, es muy probable que muy luego caiga la cuenca del río, en el caso del Chuapa, en la cuarta región, y ya están siendo un sinnúmero de cuencas que tenemos a lo largo y desde el centro hacia el norte de nuestro país que están seriamente afectadas por este fenómeno. Incluso reconocido por el propio Ejecutivo, en que nos dice que la cuenca de Copiapó, por ejemplo, sus derechos normales, es decir, el agua que existe en esa cuenca, hoy día ha sido superada por los derechos que tienen, lamentablemente, regantes y sobre todo empresas que superan 5 veces, digamos, lo que normalmente tenemos de agua. Y esto es el problema de fondo. El problema de fondo es que en Petorca tenemos agotada la cuenca donde existen más derechos del agua que realmente existe, digamos, en esta cuenca. Entonces estamos con un problema que tiene que ver con el fondo de nuestro código y que lamentablemente este proyecto de ley no se hace cargo. Y no se hace cargo, señor presidente, y quiero decir que yo tengo un sentido contrario, digamos, al proyecto y disiento del proyecto porque la verdad es que no se hace cargo del problema que tenemos hoy día con la crisis que se está provocando con el tema del agua. Esto es bastante serio para los que habitan en estos sectores. Entonces, el proyecto realmente no se hace cargo de eso. Este proyecto lo que trata de hacer es tipificar el delito de usurpación de agua en mejor forma, porque hoy día prácticamente era intangible y no se podía sancionar a quien estuviera cometiendo ese delito. Pero dice claramente que es sobre un cauce natural, ya sean aguas superficiales o aguas subterráneas, donde se produzca, digamos, este delito. De aquellos que no tienen sus derechos constituidos. Y yo quiero decir que en nuestra comisión investigadora, en realidad, presidente, lo que encontramos es que, claro, hay gente, por ejemplo, muy pequeños campesinos y agricultores que sacan agua para sobrevivir, agua para la bebida humana, agua para sus animales y algo para salvar sus arbolitos que tienen. Pero la verdad que yo no lo consideraría o lo tipificaría como un delito de usurpación de agua, cuando están defendiendo un derecho tan elemental que es tener el agua. Otro tema que a mí me parece inmensamente trascendente. Este proyecto, por ejemplo, va a sancionar a estos pequeños agricultores, como también va a sancionar, por ejemplo, a cientos y miles de comités de agua potable rural que existen en distintos puntos de nuestro país. Muchos de esos comités no tienen constituidos sus derechos y este proyecto se va a hacer cargo, digamos, de aplicar exactamente lo mismo. Por lo demás, quiero decir que en el tema de las multas, este proyecto no hace distinción. Nosotros deberíamos haber propuesto, y yo sé que con el carácter de suma que tiene hoy día no lo podemos hacer, pero proponer que se considerara la segmentación de ella por tramo, de acuerdo a distintos criterios tales como dimensión de la infracción
oportunidad, tipo de usuario, entre otros. Por ejemplo, voy a ir al tema de las multas. O sea, en realidad no es lo mismo, señor presidente, que alguien, y lo voy a decir con su nombre, usurpe o robe o saque agua, medio litro de agua por 0,5 litros por segundo, aquel que roba 500 litros por segundo. Resulta, y voy a volver a lo anterior, voy a volver porque es muy importante entender el fenómeno que ocurre. Aquí hay empresas que tienen los derechos constituidos y que estaban sacando más agua de la que tienen. Entonces, ¿cómo este proyecto se hace cargo de sopesar eso? Cuando dice, mire, si tiene los derechos constituidos, va a pasar piola. No vamos a tener un control sobre esos derechos constituidos. Sobre todo de los derechos constituidos que son subterráneos, señor presidente. No hay control sobre las aguas subterráneas de este país. Lo que se controla son las aguas superficiales. Y es ahí donde se producen fundamentalmente los mayores horrores en tema de agua. Y es así como se han terminado agotando las cuencas de Copiapó, de Petorca y otras cuencas más. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la génesis de este proyecto, porque este proyecto va a subir las multas. Pero ¿sabe a quién va a encontrar y le va a aplicar las penas del infierno? Va a ser a los pequeños comités de agua, a los pequeños agricultores y campesinos que sacan agua para sobrevivir. Pero resulta que el proyecto tampoco se hace cargo, por ejemplo, de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Es decir, las empresas que están agotando el agua, y aquí hablo de empresas agrícolas inmersas, y hablo de empresas mineras que están agotando nuestras cuencas. Pero desde el punto de vista del proyecto, penalmente no tienen ninguna responsabilidad las empresas de responsabilidad limitada. Entonces, es un proyecto malo. ¿Qué queréis que le diga? No es un proyecto que vaya a la génesis, al sentido que tiene hoy día y al problema que tenemos hoy día en las cuencas y ríos de nuestro país. Este proyecto lamentablemente no se hace cargo del fenómeno que está ocurriendo. Creo, señor presidente, que podríamos reponer, y nosotros estamos presentando una indicación para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este debate y en este proyecto. Hemos juntado y hemos repuesto esta indicación que la perdimos lamentablemente, digamos, en las comisiones respectivas, pero que nosotros consideramos inmensamente necesaria. Lo otro que quiero decir es con respecto, mire, sí, hay que ser práctico. O sea, si no somos capaces de establecer, digamos, una distinción de qué pasa con los comités de agua potable rural, por lo menos este tipo de indicaciones debería ser procedente. Yo sé que con la suma urgencia que hoy día tiene el proyecto, lamentablemente no podemos hacer estas indicaciones. Pero ha quedado con estas distorsiones. O sea, aquí se suben efectivamente los pisos de las multas. Se suben, entendiendo que este proyecto, si se aplica de la forma que está concebido, a los que va a afectar son a los comités de agua potable rural, son a los pequeños campesinos que incluso, como dijo el diputado Burgos, por ignorancia muchas veces, hacen uso, digamos, del agua y por necesidad de tener agua. Entonces, aquí estamos perdiendo, de verdad, yo creo, una oportunidad histórica de haber por lo menos repuesto la realidad que está ocurriendo. La realidad es que del centro del país hacia el norte la cantidad de agua no es la misma, la cantidad de agua se agotó y
la cantidad de agua necesaria para hacer funcionar las empresas mineras y agrícolas es inmensamente superior a lo que tenemos. Entonces hay que intervenir. La regionalización del agua podría haber sido un punto, digamos, que hoy día este gobierno podría haber colocado como punto importante. Las facultades derechamente que debería tener la Dirección General de Agua de cerrar definitivamente, de cegar, por ejemplo, algunos pozos y drenes que reiteradamente, y no son pequeños agricultores, sino son grandes y grandes empresas, usan en el centro y en el norte de nuestro país discriminadamente, agotando las cuencas de los ríos y esteros de nuestro país. Señor presidente, creo que hay que reponer un par de indicaciones. Creo que el gobierno se equivocó y se equivoca en esto de darle carácter de suma urgencia, entendiendo que este proyecto podría haber sido ratificado y mejorado con un sinnúmero de indicaciones que nosotros como oposición presentamos, ¿eh? Y que fueron consideradas inadmisibles por los presidentes de las comisiones de Obras Públicas y de Agricultura, sistemáticamente por alejarse de la idea matriz del proyecto. Bueno, creo que la idea matriz es muy chiquita, ¿no es cierto?, es muy modesta, ¿eh? Y por decir lo menos errada en su concepto, inconsistente, sí, y errada absolutamente, digamos, en su concepto esencial. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Antes de dar la palabra, vamos a saludar al Club Adulto Mayor El Farolito de la comuna de Santiago, invitados por el diputado don Felipe Arboe. Bienvenidos. Tiene la palabra a continuación el diputado señor Mario Benítez.